Hola, buenas tardes y bienvenidos a la primera reflexión en esta nueva serie que estamos comenzando. Sé que es estación de Adviento, pero yo pensaba concentrarme en un libro que no es específicamente del Adviento, pero creo que tiene mucho que ver con la historia de la Navidad. Y hablo del libro de Jonás, un hombre que huye de Dios y un Dios que lo persigue y va a buscarlo. Y eso tiene mucho que ver con lo que pasa en la Navidad, un Dios que nos ha venido a buscar. Bien, pues si ustedes pueden ahora pausar el video para leer el libro de Jonás capítulo 1, versículos 1 a 10. Otra vez, Jonás 1, versículos 1 a 10. Entonces, por favor, lo pueden leer y luego continuaremos. Ok, espero que ya hayan leído ese primer capítulo y vamos a seguir con la reflexión. Entonces, es importante reconocer que la esencia del pecado es huir de Dios. Y tenemos que admitir que en nuestra naturaleza caída hay esta tendencia de la huida. Y yo creo que uno de los autoconocimientos más importantes para nosotros es conocer cuáles son nuestras estrategias de huida, cómo buscamos escondernos de Dios y huir de Él. Y vemos desde el inicio ha sido así la naturaleza caída, ¿no? Adán y Eva apenas habían pecado por primera vez. ¿Qué hacen? Van y se esconden de Dios. Pero, entonces, no es fácil admitir que nos escondemos, que nos hemos huido, pero a menos que estamos dispuestos a decir, yo he huido de Dios, estoy huyendo de Dios en algunas dimensiones de mi ser, este día, esta semana, he huido de Dios en mi vida. Hasta que no estoy dispuesto a admitir eso, pues no podré crecer, no podré ir adelante en la vida espiritual. Entonces vamos a ver tres cosas que Jonás está llamado a hacer algo especial. Segundo, que él huye. Y tercero, veremos cómo Dios lo persigue. Bien, primer momento. ¿Cuál es el llamado de Jonás? Está llamado a hacer algo. Dice, vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Entonces, Dios está pidiendo algo, no es una cosita cualquiera. Aquí está pidiendo que Jonás vaya a una ciudad, la más grande y poderosa de toda la región. Y es una ciudad de enemigos del pueblo de Jonás. Y Dios le está pidiendo algo muy difícil, peligroso, gran posibilidad de sufrir rechazo e incluso podría ser castigado con la muerte por invitar a los ninivitas a arrepentirse. Entonces, él abre sus órdenes y son difíciles. Y yo estaba recordando en mi seminario, nosotros cuando habíamos terminado el curso de estudios, nos daban nuestros destinos y nos reunimos todos en un gran auditorio. Habíamos, en aquel entonces éramos como 400 en una casa muy grande ahí en Roma de los Legionarios de Cristo. Y los hermanos que habían terminado sus estudios se acercaban al superior y recibieron una carta
y luego lo tenía que abrir ahí mismo y leer. A mí me van a mandar a Denver, eso fue mi destino, Denver, Colorado, a otro Alemania, a otro Corea. Y muchas veces parecía una locura, ¿no? Porque el hermano a mi lado que abrió su carta y decía Corea, no sabía nada del idioma de Corea. O tampoco el hermano que iba a Alemania. Teníamos que confiar mucho de que Dios lo estaba pidiendo y confiábamos en Él, que no nos iba a pedir algo imposible. Y en eso estamos siguiendo la gran tradición de los padres de la fe. Abraham, por ejemplo, que abre su carta de órdenes y ahí está escrito: vas a ir a tomar tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a sacrificarlo por mí. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham fue. ¿Y por qué? Se refugió en el carácter de Dios. Se lee en la escritura: no hará bien el juez de toda la tierra, yo sé quién es mi Dios. Entonces, cuando Dios vino a Jonás, sin embargo, no fue tan heroico Jonás, ¿no? Él pues se refugió, en vez de refugiarse en el carácter, en las promesas, en la bondad de Dios, en confiar en Él se refugió en su propia inteligencia, su propio juicio, sus propios deseos y quereres, y decide no obedecer a Dios. Él va a hacer su propia voluntad. Y muy diferente de los ejemplos de los grandes de la fe como Abraham. Entonces, segundo punto, Jonás huye. Entonces, él había recibido de Dios la petición de ir a Nínive, que está más o menos en lo que hoy en día se llama Irán, y él decidió tomar un barco a Tarsis, que está en España, o sea, exactamente a la dirección opuesta a donde Dios quería que fuera. Y hay una lección aquí: cuando él baja al puerto encuentra un barco, y si quieres huir de Dios, siempre habrá un barco que te lleve, siempre habrá alguien listo para ayudarte a huir de Dios. Por ejemplo, si un médico te dijera: mira, tienes una condición física muy severa y peligrosa, y si quieres sobrevivir, tienes que ya dejar de comer grasas, de colesterol y todo eso. Una dieta muy estricta es esencial para la sobrevivencia. Y si vas caminando en la calle, aquí en South Broadway, vas a oler toda la buena comida dominicana, mexicana, puertorriqueña, americana, toda esa comida que a lo mejor para ti, en tu condición, solo te va a hacer daño dentro. Y sin embargo, si quieres desobedecer el médico, será tan fácil entrar a cualquier tiendita y a lo mejor un amigo te va a estar invitando: es solo una vez, es solo una vez. Pero si sigues en este camino, no estás tanto hiriendo al médico, sino estás hiriendo a ti mismo. Y eso es lo que pasa con Jonás. Hay la barca ahí, pero él huyendo solo se está yendo hacia la autodestrucción. No puede realmente herir a Dios, pero desobedeciendo a Dios se está hiriendo a sí mismo. Y eso nos lleva al tercer punto, que es cómo persigue Dios
a este tipo Jonás. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues Dios, por un momento, un largo rato, parece que no hace nada, ¿no? Y así es el pecado, en cierto sentido, un poco como la materia radiactiva, ¿no? Entonces hay diferentes maneras de matar a alguien, una bala, un cuchillo, o algunos pocas veces han dado de comer materia radiactiva. Es muy diferente, no es como una bala que uno lo siente o un cuchillo uno siente, me estás matando. Uno puede comer comida infectada de materia radiactiva sin percatarse, no se entiende lo que está haciendo y cómo te va a matar, hasta que poco a poco tiene su efecto y se comienzas a pudrir por dentro, ¿no? Es algo terrible, una muerte de radiactividad. Y el pecado es un poco así. Jonás está ahí, feliz de la vida, un crucero ahí en el mar y está disfrutando el sol y el viento y todo, hasta que finalmente las consecuencias del pecado llegan, ¿no? Siempre hay consecuencias al pecado, como mi mamá decía a nosotros, niños, la desobediencia siempre lleva a problemas, ¿no? Y el problema para Jonás ahora es tormenta, una tormenta fuertísima. Y la tormenta es mala noticia, pero también es buena noticia, porque si no hubiera llegado la tormenta, Jonás a lo mejor hubiera seguido en su pecado, en su error, en su desobediencia, en su huida. La tormenta es la manera con la cual Dios llama a Jonás a arrepentirse, a regresar a sus sentidos, a entender que lo que está haciendo es autodestrucción. Y pues hay un viejo cuento de hadas, no sé si ya lo compartí una vez a lo mejor, pero es una historia, eso de hadas como siempre, casi siempre tiene una bruja, ¿no? Y es una casita que tiene esa bruja en el bosque. Y ella recibe huéspedes ahí, pero tiene una cama mágica. Y si los huéspedes duermen en la cama mágica, uh, en la mañana ya se transforman en piedra. Y la bruja las saca de la cama y son sus estatuas para decorar a su jardín ahí, ¿no? Qué bonito. Y una vez un joven se acerca a la casa de la bruja, ella parece dar una bienvenida a él y está contento ahí, y ella cuando le invita a dormir en la cama, él acepta sin entender el peligro que está corriendo. Pero hay una sirvienta ahí que pues le gusta mucho la apariencia de este joven y ella decide salvarlo. Entonces está ahí toda la noche como tirando piedritas y espinas y tal para que él esté muy incómodo toda la noche, no puede dormir, y así cuando sale el sol en la mañana, él no se ha convertido en piedra porque no logró dormirse bien. Y en la mañana él está súper enojado de la niña y dice, ¿por qué me has estado molestando toda la noche con tus piedras y palitos y espinas? Y ella ahora le explica, ¿no? Antes no podía explicarlo por el hechizo de la bruja, pero él sobrevivió. Ahora puede explicar y dice, no, ves que estas piedras eran piedras de amor que estaba yo arrojando ahí. Es porque te amo, porque te quiero, que yo no quería dejarte estar cómodo, ¿no? Te hice sufrir porque te quiero. Y creo que Dios
podría decir algo muy parecido, ¿no? Él sabe que sus órdenes son difíciles, o Él sabe que hay tormentas en nuestra vida que no quisiéramos, pero son palos, son piedras de amor. Él no quiere que estemos miserables para toda la eternidad en una cárcel de piedra, ¿no? Entonces, en medio de esta tormenta que está pasando Jonás, hay amor. Bajo las olas hay amor. Y cuando Jonás por fin se arrepienta, pide que lo arrojen al mar, se está como de esta manera arrepentándose, y, ¿cómo se dice? Y Dios ve eso como un acto de confianza en él, y se va la tormenta y Dios manda la ballena, ¿no? Entonces, y eso es una imagen. Jesús mismo habla de Jonás y dice que como Jonás fue señal para los ninevitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Entonces, Jesús es el hombre que fue arrojado al mar, a la tormenta. En su nacimiento vamos a recordar que Él llegó a la tormenta, que es nuestro mundo, y pues confió en Dios, y vino por amor hacia nosotros. Pues así que vamos a pedir a Jesús que nos ayude a entender cómo responder primero al llamado que nos mande Dios, y todos tenemos muchos llamados. Hay la vocación en general, pero también hay los llamados de cada día. Cómo responder, no como Jonás, sino como los grandes de nuestra fe, como Abraham y especialmente como Cristo mismo. Y esto sería el segundo punto. En vez de huir cuando viene el llamado, ir a Dios, responder que sí, Señor. Y el tercer punto, Dios que persigue, porque desafortunadamente nosotros con frecuencia no respondemos bien. Sí, huimos del llamado, no queremos recibir los órdenes que Dios nos manda. Y en ese momento hay que entender que la tormenta que puede mandar Dios es por amor que lo manda, para ayudarnos a arrepentirnos, a cambiar de dirección, a ir hacia Él. Así que pues vamos a hablar ahora juntos y compartir un poco nuestras propias experiencias y pensamientos, y que Dios les bendiga mucho, y hasta la semana que viene, que sigan en la paz de Cristo.